Buenas tardes, soy Derenis Montes de Oca, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y el tema a continuación es sobre el impuesto sobre la renta. El Estado venezolano percibe en términos monetarios la mayor parte de sus ingresos. En cuanto a materia tributaria fiscal, se refiere a través del impuesto sobre la renta, que no es más que una contribución monetaria que se le paga al Estado venezolano a través del CENIAT sobre las ganancias y enriquecimientos obtenidos durante el año fiscal. Es una contribución monetaria de carácter obligatorio para personas naturales y jurídicas, calculados en función de sus ingresos durante el ejercicio fiscal. Este impuesto sobre la renta tiene como características es nacional, que quiere decir que es competencia del Poder Público Nacional, así lo regula nuestra Constitución. Es general, lo que significa que no hace distingo entre contribuyentes ni en actividades en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria. Es personal según la capacidad contributiva del sujeto por su enriquecimiento neto. Es progresivo, a mayor renta, mayor tribución. Es decir, a mayor ingreso, mayor será el monto del impuesto a pagar. No vinculado. No se recibe contraprestación directa alguna por parte del Estado, ya que es destinado al servicio público. Es ordinario. El Estado recibe los pagos del impuesto de manera periódica, permanente, y por ende forma parte del presupuesto nacional. Es directo. El tributo o la obligación recae directamente sobre el sujeto del enriquecimiento. El contribuyente no puede trasladar el pago del impuesto a otro sujeto. Ahora bien, he hablado de un enriquecimiento de una tributación por parte de los contribuyentes que ejerzan una actividad que les permita tener ingresos netos. Pero ¿dónde debe obtenerse, realizarse estos enriquecimientos? Es aquí donde opera lo que llamamos la territorialidad del impuesto, ya que por derecho natural le corresponde al Estado gravar todos los enriquecimientos que ocurran dentro de un territorio y jurisdicción. Es decir, que el solo hecho que se haya iniciado, generado, producido o causado en el territorio del país ya es la circunstancia determinante de que el país tiene derecho a gravar ese enriquecimiento. El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos. Para que un gravamen sea proporcionado, se requiere de que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hechos de los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable, a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Esta situación o hecho imponible obliga a un individuo o a una empresa, conocido como obligación tributaria, a presentar o pagar un determinado tributo, ya sea impuesto o una tasa. Muchos hechos imponibles se asimilan, es decir, un mismo hecho imponible puede originar dos tributos. Sin embargo, las leyes tributarias suelen establecer que dos impuestos no pueden gravar o hacer tributar por el mismo hecho imponible. Un ejemplo podría ser el impuesto sobre las asociaciones y donaciones, que tienen su hecho imponible en la adquisición por herencia, legado o donación, o acontecimientos similares de bienes o derechos. Es menester señalar que el sujeto activo en esta relación tributaria es el Estado, y el sujeto pasivo presenta una clasificación, ya que este está conformado por toda persona natural o jurídica residente o domiciliaria en Venezuela, la cual pagarán impuestos sobre su renta de cualquier origen,
sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Dicho de otra forma, están sometidos al impuesto sobre la renta los siguientes: las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, comanditas simples, los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Las herencias adyacentes se considerarán contribuyentes asimilados a las personas naturales, y las tarifas aplicables obviamente provienen del hecho imponible, y la ley hace una pequeña clasificación. La tarifa 1, que es la tarifa más baja según la ley del impuesto sobre la renta, es aplicable a las personas naturales que sean residentes en Venezuela y que tengan cualquier tipo de renta, a excepción de los juegos de azar. La tarifa 2, que se le aplica a la mayoría de la actividad empresarial del país, a las compañías anónimas y a los contribuyentes asimilados, a estas que no realicen actividades de hidrocarburos o conexas. Las sociedades o corporaciones extranjeras, cualesquiera sea su forma, las entidades jurídicas o económicas a las que se refiere la ley, tanto si se trata de bancos como de empresas aéreas, compañías mineras, restaurantes, fábricas, etc. Tarifa proporcional. Hay casos en los cuales no resulta aplicable la tarifa 1 y 2, y ha de aplicarse esta tarifa, también conocida como tarifa 3. Esta se aplica a los contribuyentes que perciban solo regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas, con una tasa proporcional del 60%, y las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas a una tasa proporcional del 50%. Potestades tributarias. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que solo el Estado está en capacidad de ejercer la potestad tributaria, lo que quiere decir que él mismo es quien establece las obligaciones pecuniarias a los contribuyentes. Según nuestra Constitución, la nación, los estados y los municipios son los que están dotados de potestad tributaria. Potestad tributaria originaria. Es la facultad o capacidad que tiene el poder público en su órgano ejecutivo, otorgado de manera directa por la Constitución Nacional, para crear, modificar o extinguir tributos o impuestos. Protesta tributaria derivada o delegada. Es la facultad o poder que la ley y no la Constitución Nacional otorgan a los órganos del Poder Ejecutivo estatal y municipal por delegación del Ejecutivo Nacional sobre los tributos que no están facultados para administrar directamente por la Constitución Nacional. Lo que diferencia de la derivada es que la derivada se fundamenta en la ley aprobada por el órgano legislativo que detenta el poder originario. Solo el Ejecutivo Nacional detentará siempre el poder tributario originario directo otorgado por la Constitución Nacional. En cambio, los ejecutivos regionales son los estados, y los ejecutivos municipales tendrán que, además de poseer la potestad tipificada en la Constitución Nacional, podrán tener facultades delegadas o derivadas, previamente dispuestas en los textos legales aprobados debidamente por el órgano legislativo. Entre los modos de extinción de la obligación tributaria tenemos el pago, que es el cumplimiento de la prestación, la entrega de una suma de dinero establecida en la obligación tributaria. El pago ha sido considerado tradicionalmente la única forma en la que la obligación tributaria se adecue al fin de que fue creada.
el suministro de medios financieros al Estado para que éste, empleándolos indistintamente, puedan conseguir sus propias finalidades. Este pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley. El pago debe efectuarse en la misma fecha en que correspondiera hacer la declaración. Los pagos realizados fuera de esta fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y generarán intereses monetarios. Los pagos a cuentas hacen referencia a pagos anticipados de un tributo que se liquidará posteriormente. Pagos fraccionados. Estos son realizados por el mismo contribuyente que en su momento realizará la liquidación total del impuesto. Retenciones. La retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un impuesto. Ingresos a cuentas. Se produce cuando un sujeto A paga a un sujeto B, con lo que no puede retener ninguna cantidad de dinero. El sujeto A hace un cálculo monetario sobre el pago en especie y este lo ingresa en la hacienda pública. Existen facilidades de pago. Las facilidades para el pago de obligaciones no vencidas podrán ser acordadas con carácter excepcional en casos particulares. A tal fin, los interesados deberán presentar una solicitud al menos 15 días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago. Y solo podrán ser concedidos cuando, a juicio de la Administración Tributaria, se justifique las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. Tenemos la determinación tributaria, que por determinación se entiende el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo a fisco y cuál es el importe de la deuda. Autodeterminación, donde la determinación efectuada por el sujeto pasivo la responsabiliza por sus constancias, sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la Administración Tributaria. Determinación de oficio, cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o cuando las presentadas serán objetadas por la Administración Tributaria por considerarlas falsas, ilegales o incompletas. Dicha administración puede determinar de oficio la obligación tributaria del contribuyente o responsable. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias.